Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche junto con Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos. Vamos a tener la oportunidad de platicar con Antonio Villegas. Antonio Villegas es un personaje muy especial a quien le tenemos mucha estima porque pues en 2006 inició un grupo de reflexión llamado Buzón Ciudadano. Y la pregunta hoy, Toño, después de darte la bienvenida es: ¿qué tanto este grupo de reflexión ha contribuido a que los mexicanos que acuden a este sitio, en donde se reúnen semanalmente, tomen conciencia de la situación real del país? Bueno, creo que ha sido una gran manera de estar en contacto no solamente con la gente que asiste, porque lo tenemos también por las redes sociales, y esto nos ha ayudado bastante porque se comunican con nosotros por las redes. Pero la gente que asiste, pues tenemos gente compañeros que han estado contribuyendo activamente en el movimiento y que contribuyeron bastante activos, y vecinos, por ejemplo, de la colonia, porque estamos en un parque público, que antes tenían su preferencia por el Partido Acción Nacional o por el PRI, o no tenían ningún partido en específico, se fueron perfilando por el candidato que nosotros, o la preferencia que nosotros teníamos. ¿Cómo nace Buzón Ciudadano? Nace a raíz del fraude electoral del 2006. Recién nos levantamos de Reforma, fue en septiembre, mediados de septiembre, el 15 de septiembre, y el 14 de septiembre, perdón, y el segundo sábado de octubre ya estábamos trabajando ahí en el parque de la colonia postal. Ya son 12 años de trabajo, casi 590 programas, casi 590 reuniones. 500, sí, de hecho son más de 590 porque las primeras no hubo muchas que se nos pasaron. Ahorita contabilizamos 580. 590. Hemos tenido oportunidad, Claudia, es un servidor de estar con ustedes ahí, y la verdad es que es un ambiente totalmente distinto porque llega uno, platica el tema que le proponen, pero luego el intercambio con la gente, con quienes asisten, que es una parte muy muy interesante, porque ahí llega uno no solamente pues a tratar de comunicar lo que uno sabe o cree saber, sino sobre todo aprender de las experiencias de muchísima gente que lo alimentan a uno en cuanto a la vivencia, en cuanto a lo que la gente realmente está sintiendo con respecto a sus autoridades. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarte, Antonio Villegas, el Buzón Ciudadano tiene una orientación política, una orientación partidista. Andrés Manuel López Obrador nace a raíz del fraude de 2006. Sí. ¿Qué tanto han contribuido estas reflexiones a que la gente pues adquiera conciencia de que el cambio que el país ya está viviendo era necesario? Bueno, yo quisiera retomar un poquito más atrás. De hecho, hubo ahí como dos puntos muy importantes. Uno, en el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, que hubo mucha gente que no pertenecíamos a ningún partido político, que contribuimos para echar atrás esa injusticia que se estaba cometiendo. Y otra gente que era del PRD principalmente, y de otros partidos, pero principalmente del PRD, y gente que no teníamos filiación partidista.
En el 2006 ahí nos encontramos y ahí nos desencontramos. De ahí nos desencontramos y tuvimos una situación complicada. La reflexión estribaba en que éramos críticos, en que somos críticos, y que también al mismo tiempo íbamos reflexionando sobre el momento coyuntural que estábamos viviendo. Y esto nos iba haciendo partícipes, cada vez nos iba confirmando más por qué lado íbamos a transitar, porque no podíamos hacer política sin estar reflexionando solamente sin comprometernos también políticamente. Claro. Entonces había que tener un compromiso político y esto la misma gente lo iba discutiendo, porque ya ves que se presenta el ponente y se hace el intercambio, pero al finalizar, si tú te retiraras, te vas a encontrar que se juntan muchos grupitos después de cada sesión. Entonces todos están discutiendo temas de lo que se reflexionó durante, sigue la reflexión, se la llevan a su casa incluso, se van y reflexionan, discuten con su familia y ellos con sus vecinos y esa fue, nosotros no nos imaginábamos hasta qué grado, hasta dónde irradiábamos, porque una cosa es el parque, pero lo que irradiábamos no solamente con los vecinos, sino también con los familiares de los asistentes, de los compañeros, y no solamente con ellos, sino con los vecinos, y era como se iba irradiando por diferentes partes, hasta resultaba que había gente que nunca había ido al parque, sin embargo nos conocía, y no nos veían tampoco en las redes, pero escuchaba hablar. Por tradición oral se fue extendiendo. Sí, fue extendiendo por tradición oral. Y más allá de lo que tú comentas, Antonio, de los encuentros y desencuentros, sobre todo por una orientación partidista, es claro que en el 2006, cuando se clamaba otro más de los fraudes electorales, que fue lo que dio movimiento, o más bien la fuerza para manifestarse en Reforma, y después, como dices tú, seguir con esta situación de pues ser reflexivos en cuanto a las cuestiones, no solamente de ese 2006, sino de alguna manera lo que causó ese fraude electoral a lo largo de este tiempo, y que incluso lo estamos viendo los mexicanos y viviendo los mexicanos. Mi pregunta más que nada, Antonio, es que si a pesar de nuestra inclinación política o no, cada vez la gente se encuentra más en estas situaciones anómalas del país, y Buzón Ciudadano, al parecer, pues es un encuentro precisamente de todas estas reflexiones. Yo creo que Francisco y yo hemos vivido precisamente esta experiencia no una sola vez, sino gracias a su invitación ya 2 veces, y esperamos que sean otras más, porque la verdad es que nosotros cuando vamos ahí pues vamos muy nerviosos, ¿no? Porque sabemos que las personas que están ahí tienen todo pues un camino precisamente de conocimiento de cuál ha sido el ultraje a la nación, pues por siglos, y ahora si te vas por décadas, por sexenios, pero yo quisiera precisamente eso, es a que invitaras más bien a más personas a conocerlos, y que incluso acudieran para que vieran su trabajo más allá de la afiliación política, porque creo que eso es lo que nosotros podemos estar a favor o no, o por un partido político, o por un candidato, pero creo que el trabajo, incluso histórico, reflexivo, que se hace ahí es muy importante. Sí, yo creo que nosotros hemos venido evolucionando también desde que iniciamos a la fecha, pues sí hemos venido cambiando incluso la perspectiva, ¿no? Primero iniciamos para romper el cerco informativo, así era el objetivo. Después, poco a poco dijimos, hay que reflexionar sobre lo que pasó. Aquí es el punto de que había, porque incluso nosotros mismos teníamos que empezar a deconstruir algunos vicios que traíamos, tanto el rechazo total a la política como
la otra parte que eran los partidos políticos que tenían ya un esquema, una forma ya hecho, un camino, incluso unas actitudes, toda una subjetividad ya construida, y nosotros también. Entonces como que tuvimos que entrar a un proceso de deconstrucción de ideas ya prefijas, un cambio de paradigma era sí, el es punto. decir, no me gusta la política, vamos a platicar otra cosa menos de política, etcétera, que fue lo que nos mantuvo mucho tiempo alejado de la participación real y sobre todo de la exigencia a las autoridades de que cumplieran con su deber para con nosotros, quienes pagamos impuestos, quienes vamos a votar, quienes somos, a final de cuentas, a quien ellos deben servir. Eran prejuicios que teníamos los mexicanos, y yo siempre lo he dicho que una de las virtudes, porque las tuvo, del movimiento revolucionario fue la desmovilización, ¿no? Y en todas las mesas, en las sobremesas, yo recuerdo a mis padres, a mis tíos, a mis abuelos decir: vamos a platicar de cualquier cosa menos de política y de religión, porque acabamos peleados. Y no se trataba de eso, se trataba de que discutiéramos de política y de religión sin acabar peleados, ¿no? Y yo creo porque desconocíamos ambas cosas. O sea, tanto desconocíamos la religión como desconocíamos lo político, ¿no? Entonces, había un desconocimiento de los dos fenómenos, fenómenos sociales que nos han construido finalmente, ¿no? Como sociedad. Y yo digo que era un desconocimiento, por eso no te metas donde no conoces. Y tú no conoces, el que conoce es el señor diputado, ¿no? Tú no tienes que hablar, el que conoce es el señor presidente, el que conoce es el presidente municipal, el político clásico, ¿no? Que tenemos acuñado, y nosotros somos unos simples ciudadanos mortales. ¿Que debemos callar y obedecer? Sí, callar y obedecer, porque nosotros decíamos, ¿para qué nos metemos en problemas? Si no sabemos, si no conocemos. Entonces dijimos, bueno, y ahí partió esa idea. Por eso de ahí partió la idea de que nos convirtiéramos en círculos de reflexión. ¿Fue el Buzón Ciudadano el primer círculo de reflexión? O sea, hubo varios grupos, como los llamados círculos de estudio, que incluso nosotros empezamos también llamándonos círculos de estudio, pero en la reflexión me dijimos, bueno, pues la verdad es que no venimos al parque a estudiar, o sea, venimos a reflexionar sobre temas, ¿no? Y también reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Y ya el estudio y el conocimiento, pues venimos aquí a reflexionarlo, ¿no? Y había unos círculos de estudio que los impulsó el Fisgón. Nosotros surgimos de manera paralela, pero nos encontramos, ¿no? Sí, el Fisgón, el caricaturista de la jornada, es muy invitado asiduo del Buzón Ciudadano, y además es un espléndido orador y conocedor profundo de los temas, ¿no? Bastante. Sí, pero incluso porque, fíjate, nosotros iniciamos los círculos de reflexión con vecinos que tenían alguna profesión. Por ejemplo, ahí tenemos cerca un comunicador de radioeducación, productor, Ricardo Montejano, vive a 2 cuadras del parque. ¿Sí? Entonces lo invitamos, fue y nos dio una charla sobre el maíz, y lo vimos desde el punto de vista como histórico, leyenda, mito, etcétera, y luego la otra parte con una bióloga que lo vio desde el punto de vista biológico, y lo otro desde el punto de vista alimenticio, de la soberanía alimentaria, pero eran vecinos. Todos vecinos. Sí, todos vecinos, el único más conocido era Montejano, los demás no. Y así hacíamos nuestras reflexiones con los mismos vecinos de la colonia. Vecinos de la colonia postal de la ciudad de la colonia México. Postal, exacto. Entonces, por eso es el Buzón Ciudadano. Exacto. Un buzón. Y bueno, pues todo lo que se vive en esa colonia es precisamente relacionado a lo postal, en la colonia postal. Vamos a hacer una pequeña pausa, si nos permites, Antonio. Sí, como no. Y enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Regresamos a Reporte 10, hoy esta noche platicando con Antonio Villegas de Buzón Ciudadano, a quien le reiteramos tenemos el gusto de conocerlo desde pues ya hace unos años, ¿no? 12 años. No quería yo decir, pero bueno, ya Francisco nos lo recordó, 12 años. Y bueno, pues la verdad es que creo que quienes lo conocemos, quienes te conocemos, quienes conocemos también a Rosy, pues admiramos su trabajo. Porque el hecho de estar semana a semana e incluso en el intermedio de esa semana haciendo un trabajo para los ciudadanos, un trabajo de reflexión, como tú decías, la primera idea fue romper el cerco informativo. Y bueno, pues ya ahora han logrado estar incluso hasta las redes sociales. Nos tocó también ya estar por ahí en el tamiz de las redes, ¿no? Y cómo pues ustedes miden sobre todo la respuesta de los ciudadanos más allá del parque de la Colonia Postal. Bueno, por un lado, vemos la cantidad de visitas que tenemos tanto en el Facebook como en el YouTube. Ajá. ¿Sí? En el WhatsApp tenemos ahí también mucho tránsito, y así es como vamos viendo las claro, perdón las Antonio, visitas. lo que yo lo planteé mal. ¿Cómo ustedes han visto la respuesta de las personas? O sea, ¿es positiva? ¿Es de crítica hacia su trabajo? ¿Es alentadora? ¿Cómo es esa? Bueno, en general, por ejemplo, los comentarios que recibimos son positivos. A veces los comentarios que tienen negativos es hacia determinado ponente que va ahí, pero de hecho casi no sucede eso. Casi la respuesta es felicitaciones, que la aportación que nos dan, etcétera, que eso es muy importante, ¿no? Porque el ponente va ahí, que por cierto ninguno nos cobra, sino llegan y participan de manera... Creíamos que éramos los únicos, que no cobrábamos. ninguno nos ha cobrado, todos han participado de manera voluntaria, como tampoco ninguno de nosotros cobramos, o sea, ni yo, ni Rose, ni nadie vivimos de lo que... Por ejemplo, porque la gente coopera para la renta del lugar donde guardamos las cosas, para las bocinas, si se descomponen. Acabamos de comprar una computadora porque se nos quemó ya. Sí, se nos quemó la semana antepasada, por eso los últimos videos ya no han salido. Hasta que la compramos apenas anoche, la compramos. Pues claro, no son de gran tecnología, pero entonces... Luego son gastos, entonces la gente coopera para eso. Y nos cooperamos todos, pero nadie vive de lo que... No. Porque de hecho son cooperaciones las que... Es un crisol, el Buzón Ciudadano.
A mí me consta que gente viene a la colonia postal de diferentes puntos de la geografía de la Ciudad de México. Me tocó convivir con unos amigos de Xochimilco, una señora que venía de Zahualcóyotl, otra señora que estaba por Portales, y todos se juntan ahí sábado a sábado, 11 de la mañana, 11 y media. 11 y media. 11 y media de la mañana. Hay que llegar a las 11 porque luego no alcanza uno. Sí. Y lo más interesante es, independientemente de la gran cantidad de gente que asiste, las personalidades a las que ustedes han llevado. Mencionamos hace un rato a Rafael Barajas, el Fisgón, pero por ahí yo he visto desfilar a académicos, a políticos, actores, comunicadores. Sí. Todo el mundo acepta ir, así le dice, vente a platicar gratis acá al Buzón Ciudadano. Sí. Y te dicen sí luego. Sí, incluso nos buscan. ¿Ah, sí? Sí, nos buscan. Oigan, yo quiero una plática ahí. En fin, es así, hay más. Incluso una vez René Drucker Colín fue al buzón, pero coincidió que ese día se enfermó, estaba muy malo de la garganta. Más fue a disculparse porque andaba muy afónico y me dijo, no puedo, la garganta, ¿no? Pero ya y fue muy fácil, como quien dice, fue muy facilito, inmediatamente le hablamos, y yo, sí, cómo no, y estuvo ahí, pero más que no se logró. Pero también, pues, como fue Paco Taibo, al principio batallábamos mucho con los ponentes. Sí, claro. Personas, sí, no nos conocía nadie, incluso el mismo Fisgón no nos conocía. No, éramos desconocidos completamente y fuimos a invitarlo. Y sí, como que era muy difícil que confiaran, ¿no? Y a lo mejor hasta creían que no era cierto, ¿no? Pero ya cuando encontraron un grupo ya muy activo, entonces el Fisgón nos dijo, oigan, pues vamos, aviéntense, ¿no? Formen su círculo. Yo quisiera extender esto que primero fue la parte esta de romper el cerco informativo, y poco a poco nos fuimos evolucionando y dijimos, bueno, es que en realidad lo que estábamos haciendo era construir comunidad. Claro. Y es cierto, Antonio, porque yo creo que cuando dices que es muy fácil que ahora te acepten las invitaciones, es porque precisamente en otros foros que tenemos Francisco y yo, nos han conocido gracias a Buzón Ciudadano, ¿no? O sea, ese es el enlace para que las personas pues puedan y nos hagan el favor de ver otros espacios en donde trabajamos y también hacemos pues periodismo, intentamos hacerlo, ¿no? Sí. Pero sí, la verdad es que yo creo que es una ventana hoy en día para muchas más expresiones y no al contrario, ¿no? Fíjate que es muy interesante lo que dices. Yo quisiera hacer una extensión nada más de lo que comentas, de que vienen de todas las como de delegaciones o alcaldías, se van a concentrar ahí, sino que también de la República. Y una vez de Estados Unidos, han venido gente a conocernos. Nos mandan saludos o invitaciones de otros países. Tuvimos al vocero de Wikileaks, nos cayó de sorpresa en el buzón, un islandés. Creo que nos tocó a nosotros, sí, ¿no? Estábamos ahí nosotros cuando... Sí, no, ese es otro. ¿Otro también? Sí, ese es otro. Estaba Tania Rodríguez, llegó en eso el vocero de Wikileaks y nos dio una charla ahí breve, pero la dio, ¿no? Una periodista de La Jornada se encargó de traducirlo. Y, o sea, es que en el parque se dan cosas muy padres, ¿no? Porque este parque como que ha sido también la manzana de la discordia, ¿no? Porque pues está enclavado en una alcaldía, es ahora ya no es delegación, en una alcaldía en la cual las administraciones han sido del Partido Acción Nacional, las más recientes. Y ustedes por ahí tuvieron algún problema de que les querían quitar un espacio que además es público, que nos pertenece a todos, y les quería quitar el Partido Acción Nacional del espacio.
¿Cómo terminó eso? ¿Cómo se dio y cómo terminó? Bueno, mira, duraron mucho tiempo presionándonos, empalmándose con nosotros, y nosotros éramos de hacer resistencia. No querían quitarnos del espacio y mandaban poner la sombrilla. Ahí ven la sombrilla que está ahí, grandota en el foro. Y al principio dijeron que lo iba a manejar el comité ciudadano de la colonia, pues que era afín a ellos, y que ellos iban a decidir quiénes se ponían y quiénes no. Incluso nos llegaron a acercar la entrada. Pero nosotros, aparte que nunca nos ha detenido para hacer el evento, ya ves que luego nos ganan y nos movemos de espacio, ¿no? O sea, nosotros finalmente no teníamos, y duramos mucho tiempo en esa idea floja. Nosotros lo que hacíamos fue resistir. Sabíamos que ellos se iban a cansar porque ellos lo único que tenían era dinero y era material. Nosotros lo que teníamos era un gran espíritu de reflexionar, de concientizarnos, de concientizar más gente. Es una batalla desigual. Ellos estaban en desventaja. Todo el tiempo. Aunque claro, tenían todos los recursos. Llegaron a tener eventos donde estarían vacías las sillas, ¿sí? Y tenían sentados como a 5 padres de familia y como unas 15 niños, todo ocupado, ¿no? Lleno de sillas vacías y dando tamales, regalando tamales. Había eventos de ese tipo. Y había eventos en que no tenían nada, nomás las puras sillas. Pero no nomás fue ahí, sino nosotros en el 2009 fuimos a la Colonia Moderna también. Ahí abrimos un círculo en el parque de la Colonia Moderna y otro círculo en San Simón Ticumac, en el parque de San Simón Ticumac, y otro en la Camellón de Plutarco Elías Calles, que ahí le pusimos Camellón por la Cuarta República, que era la tirada desde ese tiempo. Nos íbamos a construir la Cuarta República. Estábamos como en esa... que les copió a López Obrador. Es que ya todo planteábamos mucho esto, ¿no? De que había que construir la Cuarta República y que entonces todos empezábamos a traer esa cuestión, ¿no? Decíamos, estamos haciendo historias, estábamos un poco, nos decían que estábamos locos, ¿no? Que teníamos sueños guajiros, que nunca iba a pasar tal cosa, ¿no? Que nunca iba a llegar Andrés Manuel al poder, etcétera. Y nosotros... Porque era un peligro para México. Porque era un peligro para México. Y nosotros pues yo creo que de alguna manera Andrés Manuel fue nuestro líder, más que el partido en ese tiempo PRD, no, el PRD ni siquiera, y tío, salimos así como muy con mucho roce, ¿no? Pero fue algo muy interesante porque te comento que los que iniciamos el círculo éramos gente que no éramos del PRD, o sea, los más comprometidos. Y se acercó gente del PRD, buena onda, casi todos, la base eran, pero la dirección era muy nos quería manejar, ¿no? No nos dejamos. ¿Y esos círculos de reflexión que nos enuncia siguen existiendo? Sí. ¿Sí? Los de la Moderna, no, ya no, terminaron precisamente en el 2012, porque lo hicimos nada más para... Como resistencia. Como resistencia. Y aparte de estos embates del gobierno de la entonces delegación panista, ¿han tenido otro tipo de obstáculos que salvar, sobre todo de índole político del poder? Pues mira, una vez que nos mandaron unos venezolanos, la delegación, bueno, no la delegación, sino el Partido de Acción Nacional. Y digo que ellos, porque cuando ya vimos los videos de cuando llegaron y nos rompieron el evento, los venezolanos eran venezolanos contra Maduro, porque teníamos como invitado íbamos a hablar sobre Venezuela, pero ellos llegaron en grupos y no querer, o
sea, querer ellos adueñarse del espacio. Violentos. Sí, violentos, muy violentos. Nosotros tuvimos que suspenderlo, porque incluso iban alcoholizados, iban pues borrachos, ¿no? Algunos de ellos. Y entonces cuando vimos el video, un vecino que es del PAN, pero que estaba enojado con ellos, dijo, mira, fulano, sultano, este es del PAN, este también, y este es de... Nos señaló como 4 o 5 cuadros importantes del PAN, ¿sí? Ellos son fulanitos, son sultanito y están acá. Entonces, fue por eso nos dimos cuenta que iba a ser el Partido de Acción Nacional. Que nos mandó Prácticamente siempre ha sido el PAN el que los ha intentado obstaculizar. Sí, el pues PAN. Por algo es. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Qué bueno que sigue en sintonía de Reporte 10. Esta noche platicamos con Antonio Villegas. Él es el cofundador, junto con un gran grupo de mexicanos, del Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano. Toño, te preguntaba hace un rato, ya medio lo contestaste, dividido en varias partes, hablándonos de que ustedes proponían la cuarta transformación, de que en algún momento, sin filiación partidista, pues todos estaban con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y la pregunta que te hacía al principio es, ¿qué tanto crees que haya influido tu círculo de reflexión, otros círculos de reflexión que también existen, no solamente en la Ciudad de México, sino en muchas partes del país, en el triunfo de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, no lo puedo medir así con exactitud, ¿no? Porque claro. No tuvimos nunca llevamos esto. Pero lo que sí es cierto es que nos contactaba mucha gente pidiéndonos que fuéramos a decirles cómo hacer esto. Y sí llegamos a ir a algunos lugares. Por ejemplo, fuimos a Michoacán, fuimos sin recursos. El problema eran los recursos económicos, ¿no? Pero muchos eran por teléfono. Y mucha gente entusiasmada por querer replicar el trabajo, ¿no? La experiencia de los círculos. Y por otro lado también los círculos de estudios, de hecho era una interdinámica ahí muy interesante, ¿no? O sea, no se puede decir de quién fue la iniciativa, pero era parte de la misma atmósfera, ¿no? Que se daba en aquella época, y muchos nos decían, no, pues oiga, qué bien que están haciendo esto,
pues había mucha gente que se llamamos a divulgar esto, compraban los videos, los CDs por cooperación, y es que lo hacemos por cooperación, y ellos los distribuían. Me acuerdo que había unas personas que se iban alterotes así para repartirlos a la gente. Había unos, nos dimos cuenta, y que por ejemplo en Tamaulipas, en Coahuila, en Nuevo León, en Chiapas todavía, en muchos proyectaban los videos, y con gente se reunían en una pared que lo proyectaban, y ahí hacían la reflexión. En Chihuahua, en Durango, en algunas partes que nos mandaban a decir, oigan, está muy interesante esto, no, mándenos más discos. Y era así como tuvimos mucho contacto, hasta que ya nos normalizamos con las redes sociales en YouTube, entonces ya ellos los bajaban y nos mandaban decir. Entonces sí tenemos, así fue como sabemos que sí tuvimos bastante, bueno, pues aceptación en la gente, ¿no? Los partidos políticos, los rígidos y decadentes partidos políticos en México, tienen áreas de capacitación política, y sus estatutos, casi todos, por requerimiento del INE, les piden que hagan este tipo de tareas entre la población. Pero no vemos, la gente no conoce, no se acercan a la gente para hacer este tipo de trabajo que hacen ustedes. Claro, si lo hiciera el PAN, llevaría la orientación ideológica y los invitados de Acción Nacional. Morena también tendría que hacerlo con su propia ideología. Y los demás partidos que creo que todavía existen, el PRI. Bueno, esos partidos pues tuvieron la oportunidad y la perdieron. Aquí una vez más la sociedad organizada, con grupos como el de ustedes, pues le está dando una muestra y una gran lección a los partidos políticos, porque la verdadera capacitación política la están haciendo ustedes. Componentes de todo tipo. Pues creo que la más reciente de las pláticas es el huachicoleo de cuello blanco, ¿no? Sí, huachicoleo de cuello blanco. Ayer sábado se llevó a cabo con un profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ajá, sí. Y son temas que a la gente le interesa conocer a profundidad. Los medios de comunicación pues nos dedicamos a dar la información, no profundizamos mucho en ello, algunos nada más nos dedicamos al chisme político, otros tratamos de hacer un poquito más de reflexión al interior de nuestros textos, pero hace falta que la gente conozca en vivo, por decirlo de alguna forma, pues los problemas por parte de quienes sí los conocen a profundidad, y que además tengan la oportunidad de intercambiar opiniones con esa persona que ustedes invitan. Así es, mira, Morena se acaba de formar el Instituto Nacional de Formación Política, en el cual también precisamente va a retomar mucho de esta experiencia de los círculos y los va los está impulsando. Aquí lo importante, bueno, yo como lo he planteado siempre, es que tenga algo que darle contenido a la gente, que no se conviertan en foros de grilla interna, en que sean foros donde la gente se enriquezca de contenidos. Que tenga elementos. Que tenga elementos, ¿verdad? Por ejemplo, como estos de la austeridad republicana, que en qué consiste, o sea, el análisis, la gente pregunta, la gente, como en la vez que anterior, el huachicoleo, que es un problema nacional, ¿no? Que consiste, cómo está, y que también la gente reflexione sobre el punto, no solamente en la noticia, ¿no? Tienen la información, pero a veces ahí la traen. Sí, nada más es el encabezado, muchas veces nada más. Exacto. Y que muchos de ellos tienen también una orientación, pues, hasta ideológica, ¿no? Sí, los medios tenemos una orientación, por supuesto. Y también lo que abordamos muchos temas son temas ya más propiamente filosóficos o de este tipo de carácter, ¿no? De filosóficos o teológicos incluso. Ya no solamente nos abocamos a temas meramente políticos, sino... Ni de coyuntura. Ni de coyuntura, sino a veces nos vamos hacia, por ejemplo, que es
la subjetividad, ¿no? Que es la intersubjetividad, la construcción de subjetividades. Luego nos platicas qué es. Sí, y temas ya más reflexión filosófica, porque creo que tenemos que ir formando también. Esos son los temas o históricos. Ustedes hacen videos, Videos. transmiten por internet, pero también literatura, ¿no? Yo he Sí, visto también. folletos, he visto libros. Hacemos presentaciones de libros y ahí los vendemos. ¿A precio más bajo? O sea, de hecho, así el precio que nos los dan, Sin ganancia. sin ganancia, nosotros lo que queremos es que la gente también fomentamos la lectura, ¿no? Que la gente lea, pero nosotros no hacemos, o sea, ahí lo que tenemos prohibido es hacer negocios, Sin afán de lucro. sin afán de lucros. O sea, todo es para que impulsar la lectura, impulsar la reflexión, impulsar todos estos valores que realmente son de la democracia, ¿no? Claro. Pues la verdad, Antonio, creo que yo sigo insistiendo que ustedes son un punto en donde se gana, donde es ganar, ganar. Porque quienes tenemos la fortuna de asistir ahí para hacer alguna pues exposición, algún comentario, también escuchamos y nos abrevamos del conocimiento de ustedes, que efectivamente es un conocimiento reflexivo. Pero, por ejemplo, si nosotros escribiéramos un libro, pues la verdad ustedes también ayudan a la difusión de este libro y en realidad pues no hay ninguna ganancia. ¿Cómo es que los mexicanos con más interés podríamos ayudar y aportar para que su trabajo, porque al final tú nos los has comentado a lo largo de esta charla, de esta entrevista, pues que sí se necesitan recursos, ¿no? ¿Hay alguna manera en la que los ciudadanos, incluso sin conocerlos, sin haber asistido, se puedan ayudar a esta empresa que hacen ustedes? Mira, lo que generalmente lo que hacíamos era muy casi casero, ¿no? Ahorita creo que sí, y estamos pensando porque no somos una asociación civil, simplemente continuamos todavía con la inercia de la espontaneidad, ¿no? De no formar parte. Sin embargo, sí le estamos pensando en convertirnos en una asociación civil. Estamos discutiendo, ¿no? Lo están reflexionando. Sí. Sí, claro, porque tiene sus pros y sus contras, Sí, ¿no? Sus para vicios. poder recibir donativos tendría que constituirse en un tipo de asociación. Sí, tendríamos que tener ya esa formalidad. Sin embargo, pues hay una resistencia lógica de los compañeros y de todo, ¿no? O sea, porque si nos dijo, ¿cómo le hacemos? Sí, pero el también ir ahí representa gastos. El estar, el transmitir, el moverte hacia otros lados representa, aunque sean mínimos, pero el que tengas que erogar. Entonces, pues la verdad es que creo que sí es un beneficio y un servicio que va más allá del propio parque de la colonia postal y que pues que sí necesita algún subsidio económico. Sí, así, sí, ¿no? lo que pasa es que sí. Bueno, yo creo que hasta ahora ha funcionado bien. Sí. Y a veces el diablo se mete en la firma de contratos, ¿no? Eso sí. Sí. Bien, tenemos Entonces, ahorita un problema muy, muy serio. Por ejemplo, exactamente cuando no circulamos, o sea, parece que todos no circulamos un sábado. Entonces se nos dificulta llevarlos las bocinas, siempre tenemos problemas. Ese es uno, ¿sí? Problemas de movilidad, de la logística. Entonces hay momentos en que sí se nos dificultan, a veces decimos, no, o sea, hay que juntar para una camioneta o algo. Entonces empezamos a hay juntar. que aprovechar el tianguis ahora de López Obrador, de los Sí, cabos nosotros fifís. vamos a ir a- Igual y sale barato una buena camioneta fifí. Sí, aunque sea una fifí, ¿no? Aunque sea una blindada. ¿Cómo haría? Yo seguramente los amigos que nos están viendo querrían no solamente asistir a tu grupo, sino replicar lo que ustedes están haciendo. ¿Ustedes estarían dispuestos a brindarles asesoría para que también en su localidad hicieran estos grupos de reflexión? De hecho, yo imparto unos talleres
Y es como he estado haciendo en otros, por ejemplo, ahorita en Chiapas, que están funcionando como 10 o 12, yo creo que ya son en Chiapas, entonces círculos. Fui y les impartí un taller, también en Puebla, y en Michoacán, y en Chihuahua, y en varios lugares que he ido a dar, en Querétaro. Voy a ir el 16 a Querétaro a impartir talleres para la formación de círculos, y entonces voy e imparto talleres y de hecho son 2 días de talleres, 5 un día y 5 el siguiente. Porque no es, a través de la experiencia nos hemos dado cuenta que no es una receta. No es una receta llegar a hacer. Al principio creíamos que era muy fácil. Creíamos que era fácil que la gente empezara con un círculo, pero después nos dimos cuenta que no era así, que era todo un proceso y que tenían que entender, comprender la idea principal. No era nomás llegar, ponerse y ya. ¿No? Montar las sillas y la bocina y ya estuvo. No era tan sencillo. O sea, se puede hacer una vez, pero un círculo ya eso no lo hace un círculo, hace un evento. Claro, y esto es un trabajo continuo. Exacto, este es un trabajo continuo, con una formación, compañeros que tienen desde el principio, que llegaron jóvenes y ahorita ya están un poquito, ya... Te dije, Francisco, que no dijeras hace cuántos años. Éramos jóvenes, somos jóvenes todavía. No te fijaste, pero la plaqueta con la cual decían los viejitos. Pues, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Ustedes, gracias por todo. Y te deseamos mucho éxito. Y sí, invitamos a nuestros amigos del auditorio a que vean. Nos puedes dar la página de YouTube, donde aparecen los videos del Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano. A ver, ¿cómo? La página de YouTube, ¿cuál es? Es buzón.tv. Buzón.tv, para que ustedes lo busquen. YouTube. Y si pueden, mejor también Asisten. ahí cuando puedan, un sábado, un fin de semana, asistir ahí al parque de la Colonia Postal. Nosotros siempre lo anunciamos, o casi siempre anunciamos el programa de lo que tratará el siguiente sábado en la emisión de Estado de los Estados de ABC de 6:20. Nomás quiero darles gracias porque también nosotros no hubiéramos aguantado tanto sin el apoyo de ustedes, de gente como ustedes que nos han estado pues reconociendo el trabajo, y eso es para nosotros Lo hacemos con mucho gusto porque además también creemos que todos debemos conocer para poder y reflexionar para después poder criticar y sobre todo para actuar. Sí. Gracias. Claudia Rodríguez, gracias, buenas noches. Buenas noches, Francisco, y bien dijiste, Antonio Villegas, es un reconocimiento a tu trabajo. Que tengan muy buena semana. Gracias, hermano. Antonio Villegas, buenas noches, gracias. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro Reporte 10. Soy Francisco Rodríguez, como siempre le deseo buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.